Señoras y señores, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Salón Bolívar de la Casa de Nariño, al lanzamiento del programa de vivienda Mi Casa Ya, subsidio a la tasa de interés, con la asistencia del señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, la presidenta de Camacol Sandra Forero, Efraín Forero, que es el presidente del Banco de Vivienda, y el exdirector del Departamento de Planeación Nacional y analista económico, Hernando José Gómez. Saludamos a esta hora de la mañana también a todos los televidentes que nos siguen a través de canal institucional y vía streaming en www.presidencia.gov.co. Iniciamos el presente acto entonando las notas del himno nacional de la República de Colombia. A continuación los invitamos a ver un video que es una muestra del impacto que han tenido y que seguirán teniendo los revolucionarios programas de vivienda del Gobierno Nacional en el sector de la construcción y también en la vida de miles de colombianos que ya tienen casa propia. En este momento no tengo palabras para agradecerles a Dios primero. El sector de la vivienda en los últimos años le hemos dado mucha importancia y ese sector ha sido responsable por buena parte de nuestro buen desempeño económico. Y este año también tenemos unas políticas de vivienda en aquellos sectores de la sociedad donde está más represada la demanda. Es que una casa es necesaria para crear los hijos en un ambiente familiar agradable. La casa propia nos va a permitir desarrollar muchos otros sueños más. Partiendo de ese hecho podemos educar bien a nuestros hijos. Y ese tipo de vivienda genera un mayor valor agregado en la economía, sobre todo en la industria, y jalona casi el 25% de la industria. En la medida que hay más familias que pueden comprar viviendas, pues el volumen de viviendas que vamos a construir es mayor
y eso pues claramente es algo muy conveniente para la industria. El subsidio a la tasa ha sido importantísimo para la evolución del mercado, para el mejoramiento del mercado, para darle acceso a que puedan comprar personas de ingresos medios y bajos. Colombia está feliz porque ahora tiene más casas, tiene más Y los invito a que sin miedo, sin temor, se acerquen a las entidades bancarias. Yo lo hice directamente y no tuve que acercarme donde ningún intermediario, o sea que es muy fácil de adquirir. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Muy bien, y después de ver estas emotivas imágenes y testimonios, señor presidente, ya damos inicio al conversatorio. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Saludamos a nuestra querida presidenta de Camacol, al doctor Efraín, al doctor Hernando José, ministro, a todos los funcionarios del Gobierno Nacional, a todos los invitados, asistentes a este conversatorio, y muy oportuno, y les agradezco mucho su presencia el día de hoy. La economía va mucho mejor de lo que algunos piensan, tiene dificultades, el mundo está viviendo una crisis en muchos sentidos. Esta mañana veía en la revista Time, la carátula decía, el mundo nuevamente en recesión, ponía un interrogante, y por supuesto esto ha golpeado mucho la región. El Fondo Monetario ayer revisó las cifras de crecimiento hacia abajo para el mundo y para América Latina sobre todo. Pero dentro de ese mundo tan difícil, Colombia está nuevamente destacándose por estar en una posición muy fuerte, por tener unos indicadores que sin duda se han deteriorado por la situación en general, pero que siguen siendo muy sólidos. Aquí mismo, el presidente del Banco Mundial hace menos de una semana, en este mismo salón, decía, lo voy a citar, Colombia es uno de los puntos más brillantes en la economía mundial en este momento. Y dio una serie de argumentos para sustentar esa aseveración. Argumentos que también los tenemos todos a la mano. Si uno ve, por ejemplo, el crecimiento de Colombia el año pasado, todavía no tenemos las cifras definitivas, pero las cifras que ya dio el DANE en el crecimiento industrial y el comercio para el mes de noviembre nos indican con mucha claridad que el crecimiento efectivamente, como lo habíamos venido diciendo desde hace ya algunos meses, va a superar el 3%. Eso comparado con el crecimiento negativo que proyecta el Fondo Monetario para toda la región, es un crecimiento muy, muy importante. Si vemos la cifra de empleo para el mes de noviembre, la tasa más baja en la historia, desde que se llevan estadísticas sobre empleo mes a mes, nunca habíamos tenido una tasa de desempleo tan baja. Las cifras de crecimiento de la industria y del crecimiento del comercio señalan cómo en los dos sectores se sigue generando empleo. Y las estadísticas sobre qué tipo de empleo se ha venido generando en los últimos meses, en los últimos años, nos indican también algo muy positivo para el futuro de la economía, y es que estamos poco a poco venciendo ese gran obstáculo de la informalidad. El empleo que estamos generando es empleo formal, el que contribuye a los sistemas de seguridad social, el que además aumenta la productividad de la economía. La gente cree que en la informalidad son más productivos, no hay tal. En la formalidad se vuelven más productivos. Tenemos una cifra muy importante desde el punto de vista de crecimiento económico. La cosecha cafetera del año pasado cerró en el nivel más alto también en la historia en materia de ingresos para los cafeteros. Nunca habían los cafeteros
vendido sus cosechas y recibido tantos ingresos como el año pasado, combinación de volumen y precio, y eso es algo que inmediatamente se traduce en demanda para muchos productos. Eso contribuye también al crecimiento. Y para este año, nos preguntan, bueno, ¿y este año qué? Este año va a ser un año difícil, nadie lo duda. Fiscalmente va a ser el más difícil para nosotros porque el precio del petróleo representaba cerca del 20% de los ingresos del gobierno y lo que calculamos con un precio del petróleo por debajo de 30 es que en lugar del 20% nos va a generar cero. De 20% a cero en un ajuste de un par de años es un ajuste muy fuerte, pero ya lo hicimos. Ya en el presupuesto para este año los ingresos petroleros generan cerca del 1,5% que se van a convertir en cero, pero ahí hay un margen perfectamente manejable de ajuste adicional para acoplarse a esas nuevas circunstancias. Eso es lo que el mundo está admirando de Colombia también. Cómo nos acoplamos, cómo nos ajustamos en forma oportuna con políticas, con una serie de políticas, con un abanico de políticas y de decisiones que cumplen con el cometido de ajustarse a las nuevas circunstancias, pero sin afectar a los más vulnerables y tratando de mantener la dinámica económica. Esa combinación es la que las calificadoras de riesgo, las que el presidente del Banco Mundial, el Fondo Monetario, están diciendo, mire, Colombia es un ejemplo en estas circunstancias que tan difíciles para la economía mundial, cómo se maneja un ajuste. Inclusive hace unos meses salió un artículo en el Financial Times diciendo Colombia el ejemplo bueno y me da pena mencionarlo, pero Rusia el ejemplo malo. Cómo se debe hacer un ajuste bien y cómo no se debe hacer un ajuste mal. Entonces, hay motivos también para decir, tenemos claridad, sabemos bien para dónde vamos, sabemos qué tenemos que hacer. Y hay estadísticas e informaciones que nos dan mucho optimismo para que este año, a pesar de todas las dificultades, vamos, creo yo, a repetir el crecimiento del año pasado, por lo menos. ¿Cuáles son esas informaciones o esas señales? Primero, la devaluación está produciendo lo que muchos pronosticaban, un impacto muy positivo en la industria. Y la industria este año va a crecer, se calcula mínimo al 7%. Eso no lo teníamos hace mucho tiempo. Eso es un factor muy positivo y ya estamos viendo cómo la industria está reaccionando. Tenemos las inversiones y las obras de las concesiones de cuarta generación, que comienzan este año. El año pasado no comenzaron las obras monumentales con unas inversiones jamás vistas en Colombia en materia de infraestructura, comienzan este año. Y a propósito de las vías de las concesiones de cuarta generación y de la vivienda, además, porque ha estado muy metido en la vivienda, el doctor Germán Vargas está en este momento en cirugía, debe salir en más o menos 2 horas, confiamos que va a salir bien y hacemos votos, por supuesto, para que se recupere muy pronto y otra vez esté empujando estas obras de infraestructura, vivienda y todo lo que está él empujando y que lo ha hecho tan efectivamente. Esas obras de cuarta generación van a darle un gran impulso a la economía, se calcula, y eso fue desde el comienzo, lo anunciamos hace 2, 3 años, que durante el periodo de construcción le va a aumentar el crecimiento alrededor del 1,5% de la economía, que va a ser este año. Y después, por la mayor competitividad que dejan las grandes obras de infraestructura, las carreteras, el aumento
permanente por aumento de la competitividad será del orden del 0.7, 0.8% de por vida. Tenemos que este año entra a operar Reficar. Reficar es la refinería en Cartagena que va a contribuir muchísimo porque tiene una gran importancia en la producción industrial, 10% de la producción industrial, y va a aportarle 1%, óigase bien, 1% al crecimiento del país. Ahí solo entre esos dos factores tenemos 1,5% más 1, 2,5%. Tenemos el crecimiento sobre la base del año pasado de las exportaciones, que tenemos que hacer un gran esfuerzo para aumentar las exportaciones en un mundo difícil, porque si el mundo está en dificultades, pues venderle más es difícil, pero afortunadamente para Colombia, nuestro principal cliente, nuestro principal socio es el que le está yendo mejor, Estados Unidos. Y ya estamos viendo productos que están comenzando a exportarse y que esperamos aprovechemos esta coyuntura para diversificar más nuestras exportaciones. Eso va a fortalecer mucho la economía. Nos estamos quitando, por así decirlo, el San Benito de tener demasiada dependencia del sector minero energético, y eso a la larga también es positivo. La inflación subió por encima de la meta. Los factores que han incidido en la inflación los conoce el país, se han venido analizando, son factores temporales. La devaluación por el componente importado y cómo lo afecta, pues tiene un impacto en la inflación que ya se está traduciendo, pero que es temporal, porque se evalúa, aumenta el precio, pero no sigue aumentando. El fenómeno del Niño, que nos está golpeando con toda la intensidad en este momento y que nos va a seguir golpeando durante los próximos 2 meses. Y ahí tenemos que, vuelvo a pedirles a todos los colombianos que ahorren agua, ahorren energía. Y vamos a superar este Niño como superamos esa caprichosa niña en su momento, un costo altísimo, pero ya tenemos los instrumentos y vamos a afrontar esa naturaleza que nos está golpeando tan duro con políticas también muy claras y sabemos qué tenemos que hacer. Pero la inflación volverá otra vez a su cauce. El doctor Hernando José sabe muy bien, conoce ese tema mejor que nadie, fue miembro de la Junta del Banco de la República y sabe que esa inflación volverá porque tenemos una política que se llama la política de inflación objetivo. Y tenemos otros sectores que van a jalonar la economía y uno de ellos es el sector de la vivienda. El ministro me dice, ¿con cuánto puedo yo contar de crecimiento de la construcción? Y me dice, puede contar, presidente, con el 9%, que va a aumentar la cifra de construcción en el país. Y digo, ¿por qué? Por programas como el que hoy estamos lanzando. Y de eso se trata, de explicar cómo este programa es tan importante para millones de colombianos que aspiran a tener su casa propia, pero también el aporte de este programa al desarrollo, al crecimiento de la economía, y de eso se trata este conversatorio. El lanzamiento del subsidio FRECH, Mi Casa Ya, FRECH No Bis. El FRECH, y aquí voy a cobrar unos dividendos, por así decirlo. Cuando, doctor Hernando José, usted se recordará, estábamos afrontando la peor crisis económica en los últimos 100 años de Colombia. Y el sector de la construcción estaba afrontando su peor crisis. Nunca había tenido una crisis como la que estaba viviendo año 2000, la crisis del UPAC. Ahí tomamos unas decisiones en el Banco de la República, en el Ministerio de Hacienda,
muy importantes. Una de ellas fue la inflación objetivo. Nos montamos en una política para ir reduciendo la inflación que ha sido muy exitosa, a tal punto que en los últimos 3 o 4 años hemos tenido las inflaciones más bajas de nuestra historia y las inflaciones más bajas de América Latina, siendo Colombia el país que tenía las inflaciones más altas de América Latina. O sea, esa política fue muy exitosa y seguirá siendo exitosa. Por eso digo que la inflación en este momento sí se nos salió de la banda, o se le salió de la banda al Banco de la República, y se está tomando el correctivo para corregirlo y se corregirá. La otra, o varias otras medidas tomamos y ajustes que hicimos y reformas que hicimos, pero una de ellas para recuperar el sector de la construcción se inventó en esa época el primer FRECH, subsidio a la tasa, que fue muy efectivo, que tuvo un gran impacto, esa y muchas otras medidas en el sector de la construcción. Y yo diría que desde entonces el sector de la construcción no ha dejado de crecer. Doctor Efraín, usted me dirá, porque desde entonces que se tomaron esas medidas, el sector de la construcción no ha dejado de aportarle a la economía empleo, crecimiento. ¿Y por qué no ha dejado de aportarle? Porque es un sector que por su naturaleza, por su forma de operar, pues jalona 32, 33 industrias, satisface una demanda que socialmente es importantísima. Todos los colombianos quieren decir, tengo mi casa, quieren ser propietarios de su propia casa. Entonces aquí este es un sector que combina muchas virtudes, satisface una demanda muy importante de los colombianos, pero al mismo tiempo contribuye a la economía. Por eso estamos hoy lanzando un programa que va a tener un gran impacto, porque la demanda en ese sector de la población, entre 2 y 4, Entre 2 y 4 y después de 4 a 8. Ese sector de la economía hay una demanda represada, gente que quiere su casa y que si se les da las facilidades que les estamos dando, van a comprar su casa. Son facilidades que realmente son importantes cuando uno suma. El subsidio a la tasa en muchos de estos programas puede ser de 3 millones de pesos al año, o sea, se ahorran 3 millones de pesos al año. En el periodo de los 7 años son 21 millones. Eso es un subsidio muy importante y que va a generar una demanda, y es lo que vamos ahora a discutir y a analizar, una demanda por ese tipo de vivienda muy importante que nos va a garantizar, casi que lo puedo decir, o nos va a contribuir enormemente al crecimiento de la economía. Porque sabemos, porque ya lo hemos probado, y ustedes son los que más conocen este tema porque están directamente involucrados en ese negocio, en ese sector, que con este programa vamos a poder hacer un aporte importantísimo al crecimiento y al satisfacer una demanda de la economía muy importante. Entonces, lo que queremos en este conversatorio es ver cómo están viendo ustedes el programa, que el ministro, si quiere, usted comience haciendo una pequeña explicación de en qué consiste el programa y después cómo el sector de la construcción, el impacto económico del programa y desde el sector financiero, cómo entra a jugar. Porque aquí hay muchos actores que se benefician y por eso aquí este grupo de colombianos ilustrísimos y colombianas para analizar el lanzamiento de este programa y el impacto que va a tener. Y por eso creo que es bien importante el conversatorio que estamos iniciando, agradeciéndoles su participación. Entonces, ministro, usted haga una descripción muy breve del programa y luego entonces le preguntamos a nuestra querida presidenta de Camacol, desde el punto de vista de los constructores, cómo lo está viendo. Luego, de pronto, Hernando José, usted, desde la parte económica, el impacto del programa,
y Efraín, y después iniciamos de pronto unas preguntas y una discusión sobre el tema. Ministro. Bueno, presidente, muy buenos días a todos. Presidente, yo estoy muy contento y estoy contento porque usted acá tiene los constructores más grandes del país, tienen los bancos que creen en lo que estamos haciendo, acá están todos los bancos y eso me llena de mucho optimismo porque estamos lanzando un programa donde queremos ser socios de la clase media, queremos ayudarle a la clase media, queremos que ese sueño que todos tenemos de poder comprar una vivienda se haga realidad y se haga realidad de una forma fácil, sin tramitología, que la persona pueda llegar al banco de su preferencia y a la constructora de su preferencia. Y el sueño de cada familia pues se ve frustrado a veces porque no tiene cómo tener el cierre financiero para su casa. Y yo creo que todos hemos sufrido que cuando vamos a comprar una casa siempre queremos una casa que sube nuestro presupuesto. Siempre hay alguien que le dice, oiga, ya que va a invertir tanto, deberíamos hacer un esfuercito más para comprar una casa mayor. Y una familia de 2 millones de pesos, presidente, que antes no tenía el apoyo del gobierno nacional, solamente podía comprar una casa de 70 millones de pesos. Gracias al apoyo que hoy estamos lanzando, esa misma familia va a poder comprar una casa hasta de 93 millones de pesos. Eso significa que va a tener una mejor calidad de vivienda, que va a poder cumplir el sueño, por ejemplo, de tener más área o mejor ubicación. Pero además, lo que usted señalaba, le vamos a ayudar a pagar mes tras mes un porcentaje de su cuota inicial. Y personas que antes tenían un nivel de riesgo alto, gracias a este programa, van a poder bancarizarse de una forma más fácil. ¿Cuánto vamos a invertir? Vamos a invertir 1 billón de pesos. Y ese billón de pesos que ya está asegurado, que tenemos los recursos, que va a hacer que cada uno de estos constructores y estos banqueros puedan profundizar y puedan mover la industria, van a mover entre 10 y 12 billones de pesos de la economía. Nosotros queremos que con estos 50.000 subsidios, personas entre 4 salarios mínimos, más o menos hasta 8 salarios mínimos, vayan a cada uno de los proyectos que se van a empezar a lanzar y puedan comprar este programa de vivienda. Nosotros, este programa esperamos ya a partir de este lanzamiento que empiece a funcionar y que se empiecen a impactar los lanzamientos y licencias en todo el país. Por eso la meta de crecimiento del 9% es una meta que es real porque tenemos los incentivos adecuados en el momento adecuado. Y es tal vez el gobierno que más le está apostando a la clase media. Con Mi Casa Ya están comprando viviendas, personas de 2 a 4 salarios mínimos que antes no lo podían comprar porque no tenían subsidio, y ahorita personas de 4 a 8 salarios mínimos, presidente. Muy bien. Y eso que acaba de mencionar el ministro, vivienda para la clase media. Esa fue una promesa además de campaña. Le hemos dado vivienda a las familias más pobres, las viviendas gratuitas, cumplimos con las 100.000 viviendas, hay un programa para construir más viviendas, pero tenemos que satisfacer también esa franja, clase media. Prometimos vivienda para clase media con las facilidades y esta es la respuesta a esa promesa, es el cumplimiento de esa promesa. ¿Por qué no, doctora Forero, nos comenta desde la óptica de los constructores, sus afiliados, cómo ven este programa? ¿Usted cree que estamos enfocándonos en el nivel que va a tener la mayor demanda y qué facilidades y qué perspectivas le ve? Y si hay algún problema, ¿cuál sería ese para ver si lo podemos resolver? Bueno, presidente, muchas gracias. Por supuesto, lo primero que tengo que decirle es agradecerle enormemente que nos invite a su casa y además nos invita a su casa a darnos buenas noticias, entonces ese es un doble agradecimiento. Segundo, agradecerle que mantenga la vivienda, casi que con lo que usted dice que Colombia está brillante en el mundo, la vivienda se mantiene brillante en los sectores y se mantiene brillante en la política pública, y eso es gracias a que usted y su gobierno, su gabinete han creído en este sector. Y un programa como esto responde, digamos que a una política integral que usted pregunta, ¿estamos enfocados? No hay duda de eso. Tiene una particularidad la política de vivienda, acá están no solo los constructores, tengo que decir también que están nuestros industriales, porque sobre la industria y sobre el comercio de insumos también tiene un impacto muy importante de esto.
Entonces, cuando estamos en un momento, que ya el doctor Hernando José hablará de esto, donde la coyuntura es un poco difícil, usted ya lo dijo, donde el gobierno está haciendo un esfuerzo y un mensaje estratégico de austeridad inteligente, lanzar un programa de estos que está cogiendo otro segmento para nosotros es muy importante, no solo para los que estamos acá sentados, sino también para el colombiano, para el hogar que está teniendo una posibilidad de acceder con mucha más facilidad a una vivienda. Y cuando ustedes hablan de austeridad inteligente, que es el mensaje de los últimos días, uno dice, esto es un programa que hace parte de esto también. Como ya lo dijo el ministro, es un esfuerzo de multiplicar un punto, está multiplicándose por 11. Ese billón de pesos se multiplica en 11.5 billones de pesos de inversión en los hogares colombianos. Entonces, eso muestra que la vivienda, y este programa particularmente, que recoge o que hace parte de un modelo de política de vivienda donde no se descuida la demanda y donde no se descuida la oferta, hace que estemos llegando a un segmento que históricamente no necesariamente era apoyado, porque siempre se habla de la BIS y no teníamos en cuenta estas familias que requieren un cierre financiero de no BIS. Y lo otro es tener en cuenta que si, presidente, estamos hablando de una política que hace desarrollo y crecimiento económico con 3 cifras que se pueden demostrar. Uno, el hecho de tener de estar multiplicando esta inversión. 2, el hecho de lo que jalamos en insumos, que van a ser 5.7 billones de pesos en 29 subsectores que nosotros jalamos. Ahorita que se está recuperando la industria, si uno mira la industria, en lo que tiene que ver con nuestra actividad, era la industria que se estaba manteniendo. Entonces ahora, con Reficar, el resto de la industria, esto va a soportar también ese crecimiento. 3, la generación de empleo, pero lo que implica el 1.7 billones de pesos que se van a pagar en salarios para estos empleos que se van a generar con esta vivienda. Estoy hablando desde lo económico. El incremento de las ventas, y ahí hay un mensaje que es muy importante, o sea, la reacción siempre es muy positiva. Usted lo anunció en el Congreso y con el solo anuncio, el crecimiento en preventas y lanzamientos ya fue muy positivo. O sea, la gente… Ya hoy la felicidad pues es que salen a usar el instrumento, pero el solo anuncio hizo que las preventas reaccionaran de manera positiva y entonces hizo que estos señores que nos están acompañando, nuestros empresarios, lanzaran proyectos. Esa es la ventaja de tener un modelo, una política soportada en fortalecer la oferta, y en consolidar una oferta y fortalecer demanda. Y lo otro que es muy importante es, por supuesto jamás le llevaría la contraria al ministro, pero el ministro dice que crecemos 9, nuestra proyección de crecimiento del sector este año es de 9.7. Entonces contradígalo todo lo que quiera. Es que si me equivoco es mejor equivocarme. No, y lo digo porque es muy importante entender, tenemos el crecimiento nuestro está proyectado en 4% en mercado, digamos lo que da el mercado, pero si uno suma lo que está dando Mi Casa Ya, lo que va a dar el Fresh 2, que ya está incorporado en el mercado, y lo que viene a aportar esto, y lo que viene a aportar Plan Nacional de Infraestructura de Educación, que estos señores son los que la construyen, ahí estamos hablando de 9.7. Y eso desde los que estamos acá sentados. Pero ¿qué implica para un colombiano? Usted decía, ¿estamos enfocados? Sí, indudablemente. Y le digo 2 o 3 cifras que me parecen a mí que son valiosas. Hay 3.7 millones de hogares colombianos que estaban o que pueden comprar en este rango de vivienda, pero eso crece. Es decir, el solo hecho de poderse ahorrar el 20% en la cuota hace que entre más demanda poder acceder a esto, que entre un volumen aproximado sumando un rango con otro, estamos hablando más o menos de un crecimiento, de esos 3.7 van a crecer 1.1 millones de hogares, entran más a la demanda en el rango menor y en el rango mayor llegamos hasta 1.2 millones de hogares. Entonces eso, el mensaje también es al colombiano de a pie. Es un crédito más barato, se va a ahorrar el 6% de sus ingresos que lo puede usar en otra cosa y está aumentando la demanda. Eso es un modelo de vivienda que hace que se fortalezca la demanda y la posibilidad de acceder. Y para terminar, porque si no me va a regañar Hernando José, hay una cosa que es importantísima, lo que pasa en las regiones, presidente, ya hablé de lo que le aporta la economía, lo que le aporta a las regiones es un tema fundamental. Regiones como Risaralda, Norte Santander, que lo necesita tanto, en general el eje cafetero, Huila, Magdalena, son regiones que con este tipo de programas, con este específicamente que lo medimos, el impacto del crecimiento de la actividad en esa región es muy, muy importante.
Entonces tiene como una cantidad de componentes de lo macro, lo intermedio, que es lo que nosotros llamamos lo regional, y el colombiano, el hogar colombiano, que en un momento donde es que dudamos si compramos vivienda, no lo duden, es el momento de comprar vivienda. Con Mi Casa Ya y con este programa, no lo duden, nosotros estamos seguros de que es el momento de comprar vivienda. Es como así lo percibimos, presidente. Gracias, Sandra. Y quiero también resaltar lo que usted decía del multiplicador. 1 billón de pesos se convierten en 11,5 en materia ese es el apalancamiento. Y ese es parte de esa política de la austeridad inteligente. Así como cuando hicimos la venta de Isagen y el Fondo de Desarrollo, la Financiera de Desarrollo Nacional, que nos hizo una presentación en el Consejo de Ministros esta semana y nos explicaba clarísimamente cómo esa plata puesta en esa financiera, ayudando a la construcción de las concesiones de cuarta generación, se multiplica por 7, 6,5, 7. Aquí se multiplica más, inclusive. Entonces, el gobierno lo que tiene como responsabilidad es hacer rendir más los recursos porque estamos en una situación complicada en materia de recursos. Nos hemos tocado restringirnos muchísimo, ajustarnos a esa baja de los ingresos petroleros y cómo vamos a hacer rendir esos recursos en los sectores donde haya más apalancamiento y donde el efecto de esas inversiones sea mayor en materia de empleo, en materia social, en materia de protección a los más vulnerables. Entonces, eso es lo que hemos llamado la política de austeridad inteligente y por eso creo que estamos haciendo una política de austeridad ajustándonos a la regla fiscal. Ese es un aspecto muy importante para mantener la confianza de los mercados internacionales, de los inversionistas en Colombia, eso es fundamental, pero al mismo tiempo adelantando políticas que nos mantengan en el empleo a través del crecimiento. De eso se trata, en muy resumidas palabras, la austeridad inteligente. Este programa fue diseñado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Vivienda, con ese criterio y como me complace oír a la doctora Sandra, que del enfoque de los constructores, pues coincidimos plenamente en la bondad y en las virtudes del programa. Doctor Hernando José, desde su perspectiva ya más macro y usted como experto también en este sector, ¿qué nos puede agregar? Muchas gracias, presidente, ministro, Sandra, Efraín. Sí, indudablemente este programa tiene una gran ventaja y es que realmente ataca un problema que tienen muchas familias colombianas que apenas están en un estrato medio bajo y es ese acceso al crédito. O sea, lo que se ha demostrado, y como usted bien lo mencionaba, presidente, desde comienzos de siglo que usted fue pionero en este tipo de programas del subsidio al FRECH, lo que se encontró es que hay una altísima sensibilidad de las familias a el costo del crédito porque eso es lo que hace o no hace viable que una familia pueda acceder a este tipo de créditos. Esto en plata blanca significa que este programa va a tener un impacto en el PIB del orden de 0.25% a 0.30%. 0.3%, o sea que es un impacto importante, que es por lo menos de 2 a 3 puntos sobre el crecimiento del sector de la construcción y sobre todo la economía de 0.25, 0.3, puede generar, estimamos, presidente, del orden de 20,000 empleos adicionales, estas 50,000 viviendas, o sea que es algo que desde el punto de vista de la política contracíclica del gobierno va a ser muy costo efectiva. Y es que hay que decir que en este sector de la construcción generar un empleo cuesta más o menos 7.500.000 pesos, mientras que, por ejemplo, en el sector manufacturero es del orden de 25 millones de pesos, o sea que se necesita 3,5 veces más recursos para generar un empleo en otros sectores que en el sector de la construcción. En ese sentido, pues, y dado que estamos buscando es la austeridad inteligente, pues evidentemente una política contracíclica que enfatice el desarrollo del sector edificador, pues evidentemente genera las dos cosas que busca el gobierno, que es crecimiento económico con equidad, dado el nivel de empleo, el gran impacto sobre el nivel de empleo que genera. Otro punto que me parece importante resaltar
como usted bien lo mencionaba, este sector impacta en 32, 33 subsectores de la industria, pero es que hay unas cifras que realmente son impactantes, como por ejemplo el sector de muebles. El 67% de las ventas del sector muebles depende del sector de la construcción. El sector de productos de minerales no metálicos, el 44% de las ventas del sector lo hace las compras las realiza el sector de la construcción. Productos de madera, 39%, para mencionar, y equipo eléctrico, 16% de las ventas de todos los equipos eléctricos son para el sector de la construcción. Entonces, ese efecto multiplicador es gigantesco y es muy, muy positivo. Por último, quería mencionar cómo este sector, si bien tiene todo este impacto, genera este empleo, etcétera, también no se ha rezagado para nada en incrementos de productividad. Este es un sector de los que más ha crecido en productividad en los últimos 14 años. A mí realmente me sorprendió cuando estuve analizando la productividad laboral del sector en los últimos 14 años ha incrementado 45% en términos reales. Eso es uno de los sectores que más ha aumentado su productividad. Y eso, pues obviamente se ha reflejado naturalmente en que este es un sector que cada vez genera más empleo formal, que es un tema que usted ha tratado en muchas oportunidades y que es clave. O sea, ya no es simplemente el sector que genera empleo no calificado, sino cada vez es un empleo más formal, mejor remunerado, más protegido, y eso, digamos, también impacta en términos de equidad en la economía. Por otra parte, simplemente recordar, y es algo que también me impactó y que vale la pena compartir con ustedes, ya todo el sector de la construcción, incluyendo el edificador y el de obras civiles, llegaron el año pasado a ser el 10.2% del PIB, o sea que es realmente una cuestión notable. En el año 2000, ese aporte era de 4.5%, o sea, más que se ha duplicado en lo corrido que va este siglo el aporte del sector de la construcción a la economía, y eso se ha reflejado en que ahora obviamente ha incrementado su aporte al empleo total y adicionalmente pues de una manera bastante eficiente desde el punto de vista del gasto público. Muy bien, buenas y muy ilustrativas cifras, doctor Hernando José, muchas gracias. Doctor Efraín, desde la perspectiva del sector financiero, los bancos, que son los que financian todo este proceso, y yo he dicho que el sector financiero es como la sangre y la savia pues, de toda la economía. En este caso, ¿ustedes cómo están viendo y qué papel van a jugar? Primero, mil gracias, presidente, por esta invitación. De verdad es un honor poder estar acá acompañando este conversatorio en este tema tan, creo yo, relevante y en algo con lo que nos hemos siempre identificado muchísimo desde que se ha iniciado estos procesos de FRECH, y en el caso nuestro, pues también con esta vocación que tenemos en la financiación de vivienda. Yo creo que hay una identificación completa con todo lo que usted ha expuesto y lo que ha expuesto el ministro y los comentaristas anteriores con relación a la dimensión que tiene este proyecto y el beneficio que puede tener económico en el país. Ese billón de pesos va a multiplicarse y va a generar esos otros cerca de 11, 12 billones de pesos que representan pues, un volumen muy parecido al volumen total de los desembolsos, fueron cerca de 14 billones de pesos el año pasado. De esa dimensión también estamos hablando con esta palanca que genera este proyecto que es tremendamente ambicioso y que tiene todo este impacto que yo estoy convencido que nos va a dar este crecimiento que estamos pues entre 9, 7, 10% del sector de construcción y que representará por supuesto un desafío importante para el sector financiero para poder acompañarlo, pero creo que en general nosotros estamos atentos y creo que el país todo tiene un enorme potencial y un enorme activo en todo lo que es esta estructura de lo que podemos llamar el sector de vivienda y de construcción, de financiación y todo lo relacionado con esa extraordinaria experiencia que tiene el gobierno para la estructuración de estos proyectos. Lo que es muy relevante es cómo se pone aquí todo en un sentido en el que todos podemos trabajar para que con la contribución del sector privado, con mucha competencia, finalmente nosotros podamos producir esta palanca extraordinaria que ha sido muy buena para todo el país, particularmente para las regiones, pero que este año tenemos algo muy bueno, y es que yo creo que tenemos una nueva Bogotá. En Bogotá nosotros vamos a tener una oportunidad extraordinaria de poder aprovechar este programa, particularmente en este segmento.
y eso, mucho de eso seguramente se va a poder capitalizar este año. Tengo una cifra acá que me parece supremamente interesante poder compartir también con todos. El total de la cartera del sector está en 55.8 billones de pesos. Siempre ha sido un compromiso, un desafío del sector y del país el poder aumentar lo que es la relación entre esa cartera con el PIB. Y durante muchos años después de la crisis nosotros quedamos casi atados a un 4,5, 5%, presidente, usted recuerda esas dificultades que tuvimos después de esa caída dramática que tuvimos. Es muy grato poder ver cómo esa cartera viene creciendo desde el 2012 del 5,3 al 6, al 6,5, al 6,9, y estoy seguro que esto nos puede llevar cerca a un 8% si se logran estos crecimientos del 9% con un crecimiento del resto de la economía alrededor del 3%. Entonces creo que aquí hay un indicador que refleja pues algo muy saludable para el sector financiero, pero sobre todo para la bancarización y para la posibilidad de que todos los colombianos puedan tener mucho más acceso a vivienda. Parte de la potencialidad de este activo que tenemos está dado porque los bancos pasamos por un buen momento. Creo que, como lo decía el ministro, todos los bancos estamos ya mucho más interesados en el sector de vivienda y estamos comprometidos con este tipo de proyectos, no solamente con este, sino también con los de vivienda de interés social, con los de vivienda gratis y con los de vivienda en general, y también, por supuesto, con todos los proyectos grandes que está emprendiendo el país, como lo es los proyectos de 4G. El sector cuenta con una estructura que está completamente conectada con el sistema de valores a través de la titularización y que permite darle una liquidez permanente a todo el sector, lo cual nos permite ser muy optimistas en la forma en que vamos a poder atender y acompañar este programa. Entonces yo lo que diría, presidente, es cuente con nosotros. Yo creo que el sector está listo, está preparado para servir con competencia, con muy buenos servicios, con las tasas más efectivas posibles en beneficio de los clientes. Esto es una característica que ha tenido el sector privado, tanto creo que en los constructores como en los bancos. Entonces yo me siento supremamente, digamos, entusiasmado y optimista. Sé que la situación está difícil, pero creo que la cancha está mojada para todos. Y entonces, pues creo que hay que mirar con optimismo lo que podemos hacer y olvidarnos un poco de que pues atrás habían otros momentos que eran mejores, pero lo que pasa es que en nuestras manos está es lo que podemos hacer. Entonces yo me siento con mucho optimismo de que estos objetivos los vamos a lograr. Y le hago una pregunta sobre la cancha mojada. ¿Cómo va su cartera? La cartera va bien. La cartera está bien. Pare ahí. Es que la cartera de un banco, de un sector financiero, es tal vez de las mediciones más reales y más inmediatas de cómo va la salud de la economía y la salud de los consumidores y de los colombianos. Si el colombiano está empobrecido y está quebrado, pues deja de pagar. Y por eso seguir cómo va la cartera del sector financiero es muy importante. Y esa pregunta que yo le hice al doctor Efraín les ha hecho a muchos banqueros y me ha respondido con la misma, pues, de la misma forma. No, la cartera va bien, la cartera va bien. Es muy importante mantenerla bien. Creo que programas como estos van a contribuir enormemente. Otra pregunta, doctor Efraín. ¿Cómo hacemos para que el elemento subsidio que da el gobierno realmente le llegue al consumidor y que no se le suban las tasas al usuario? ¿Qué instrumentos estamos poniendo en marcha con ustedes para tener una verificación de eso? El principal instrumento para eso, presidente, es la competencia. Ese es el más efectivo. Y recordemos que además nuestros clientes tienen ahora, pues, gracias a la legislación que tenemos, la posibilidad de poderse cambiar de banco en cualquier momento. Entonces, esa protección no es solamente al momento del desembolso, sino en cualquier momento. Y eso es lo que hemos venido afrontando durante muchísimo tiempo en el sector.
Esa es la mayor protección. Estamos además, en este caso, pues nosotros, creo, todos los bancos muy interesados en este segmento, porque es ese segmento de clase media en donde nosotros queremos no solamente tener una relación por el aspecto de vivienda, sino una relación de largo plazo con toda esa familia. Y ese es un propósito supremamente importante para todos los bancos. Y eso nos hace competir. Pero además creo que lo que podemos tener es una mirada a la experiencia que hemos tenido en los programas anteriores, en donde efectivamente nosotros siempre hemos estado muy interesados en que la tasa sea exactamente la misma para las personas que tienen subsidio o que no lo tienen. Y yo creo que eso es cada vez más agudo. Ahora, estamos por supuesto abiertos a que podamos tener toda la observación que se quiera por parte del gobierno, de los particulares, pero yo creo que es muy importante que nosotros podamos tener competencia. Al igual que los constructores también deben tener una competencia como la tienen cuando están entonces pudiendo competir en las distintas regiones para poder atraer a esos clientes que tienen ese beneficio del subsidio. Pero creo que la competencia principalmente es el principal catalizador de ese propósito. Gracias, doctor Efraín. Sandra, Efraín mencionaba Bogotá. ¿Qué tan represada está la demanda en vivienda en general y de este sector en particular en Bogotá? Y ahí cuánto puede realmente aumentar. Yo hablaba ayer con el alcalde Peñalosa que pusimos en marcha un programa de seguridad y creo que eso va a funcionar muy bien. En Medellín ha funcionado con mucho éxito un programa de identificar los puntos calientes donde está concentrado. Generalmente el crimen se concentra en muy pocos sitios y de ahí salen pues, los ladrones y de ahí salen las organizaciones criminales a hacer sus fechorías. Entonces llegarles a esos sitios que ya están identificados tiene un efecto muy positivo en materia de seguridad, pero también hablábamos de las oportunidades que se presentan en Bogotá en muchos sectores represados. ¿Qué tan represada está la vivienda en Bogotá y qué podemos hacer, no solamente en este sector, sino en otros sectores, para promover el crecimiento de la vivienda en Bogotá? Porque creo que es un factor muy importante que mencionaba el doctor Efraín. Presidente, Bogotá, la política de vivienda del gobierno nacional, como decía yo, tiene dos componentes, tres que lo acaba de mencionar el doctor Efraín, que es valiosísimo, es que opera el mercado. Tiene además fortalecer la demanda y consolidar oferta. El problema de Bogotá es que como el suelo se ha mantenido congelado, algunos de los videos que mostraban ahorita los constructores decía, en la medida que el colombiano tenga acceso y cierre financiero, pues los constructores se lanzan a lanzar proyectos. O sea, en Bogotá el problema es que tiene dos particularidades. Primero, se congeló el suelo. Hay 3.400 hectáreas en suelo urbano y de expansión congeladas, que la voluntad del alcalde, entiendo que lo está trabajando de hecho con el ministro Henao, es inmediatamente vamos a descongelar una cantidad de suelo. Tiene la oferta represada en vivienda de interés prioritario, toda la vivienda de interés prioritario se fue a la región, a Soacha y a los otros municipios. Bogotá no la construía, tiene unos grandes áreas pendientes de esto, es una vivienda que se dejó de construir, se dejó de construir la vivienda de interés prioritaria. La vivienda de interés social con programas como Mi Casa Ya, que no opera en Bogotá, no necesariamente por eso, sino porque están los subsidios de la caja, pero que se quedaban también ahí congelados. Entonces son casi 30.000 subsidios de las cajas que llegan a Bogotá y que no se podían ejecutar. Entonces se van o a la región y ahora se van a las otras regiones, por eso las otras regiones están felices con lo que le estaba pasando a Bogotá y a nosotros pobres bogotanos. Y ahí hay un tema de confianza que yo creo que es muy importante, y lo decía yo cuando hablaba de la necesidad de… El indicador de compra de vivienda que me dicen mucho es que Fedesarrollo dice que se está bajando el interés o la disposición de comprar vivienda, pues toca mirarlo también regionalmente, porque lo que pasa en lo local también influye. En Bogotá hay una desconfianza a hacer la inversión en vivienda, porque en vivienda de interés prioritario no hay, y en la otra se está esperando que se fortalezca la oferta. Entonces,
Bogotá en estos últimos 4 años, bueno, digamos que ha tenido un problema de 12 años, pero estos 4 últimos, que sí fueron como la estocada final, perdió una participación en el mercado enorme. Si nosotros a esta velocidad, a la velocidad de tener el suelo, con este tipo de instrumentos, necesariamente puede volver a recuperar ese espacio que tenía, es ese 35%, hablando pues como de la actividad, ese 35% que podía tener históricamente. Bogotá dejó de producir la VIP, pasó de hacer en alguna época, en sus mejores años, tenía la posibilidad de hacer 25.000 viviendas de interés social y ya no la está haciendo, no está haciendo VIP. Entonces, la demanda está represada, pero la oferta está congelada. Esto lo que hace es poderle decir a los bogotanos calmados que ahora sí van a poder participar de los programas de la política nacional. Y ahí solo una cosa, presidente, y es muy importante que los alcaldes, nosotros con el ministro estamos organizando un encuentro nacional de alcaldes donde está concentrada la actividad, tal vez 19 ciudades y municipios aledaños, para hacer toda una divulgación de este programa, que vengan acá, que usted por favor nos acompañe, que el vicepresidente, el ministro, para decirle a los alcaldes, no desaprovechen esto. Liberen el suelo, trabajen con los constructores. Nosotros estamos listos y dispuestos a trabajar, a mirar cómo racionalizar trámites con ellos, pero es muy importante porque sobre todo que es PIPE 2, reacciona inmediatamente el comprador. Gracias, Sandra. Doctor Hernando José, la devaluación que ha sido pues tan acentuada, ¿cómo afecta al sector de la construcción? ¿Qué porcentaje, qué componente tiene importado y qué oportunidades podríamos sacar de esta situación? Se me ocurre una, que no sé en qué está en este momento, no sé, María Lorena, si hay algún proyecto de ley para revivir lo de la segunda vivienda de la gente que estaba en el exterior para que pueda comprar segunda vivienda aquí con ciertas facilidades. Pero, ¿qué tipo de programas podríamos lanzar aprovechando la devaluación y cómo afecta la devaluación? Creo que sería importante escuchar sus comentarios. Sí, presidente. Realmente la devaluación sí tiene un impacto importante sobre los costos de materiales de construcción, porque pues posiblemente con excepción del cemento, todo lo demás son bienes transables. Entonces, finalmente, si bien algunos son importados, como en el caso de barra de acero, alambrón, etcétera, hay mucho importado, hay algunos que son nacionales, pero que al final del día pues, se transmite la devaluación a los precios. Entonces, la realidad es que con relación al hierro, al acero, la caída de los precios internacionales ha compensado más o menos la devaluación. Entonces, en ese frente, digamos, podríamos decir que ha sido relativamente neutro. Sin embargo, ya cuando miramos temas como los ascensores, como los cables eléctricos de cobre, etcétera, todo eso sí se ha impactado directamente. Para dar una idea, un ascensor de una vivienda de altura, de vivienda de interés social, me decían en el día de hoy que antes costaba 70 millones de pesos, hoy está costando 130, 135 millones de pesos. Entonces eso impacta directamente, digamos, los costos de construcción. Hay algunos de esos productos, digamos como el cobre, pues que va a ser difícil porque aquí no tenemos ese tipo de productos, pero sí se abren oportunidades, por ejemplo, para productos como los ascensores, buscar inversionistas que puedan venir y que puedan, digamos, generar una producción un poco más barata en ese sentido. ¿Y ahí hay sectores donde puede haber sustitución de importaciones relativamente rápido? Presidente, sí se puede hacer algo de sustitución de importaciones. Por ejemplo, en el sector de hierro y acero hay una capacidad instalada sobrante en el país y ahora, digamos, se tiene una competencia fiera de la China que tiene 50% de su capacidad instalada ociosa buscando mercados, entonces ha ganado una gran participación en las importaciones en Colombia. Entonces ahí, digamos, uno sí pensaría, precisamente, pues debo decirlo, hay en trámite en este momento una solicitud de antidumping contra la China en ese producto y sería muy favorable para la reacción de ese tipo de industrias. Ahora, con relación finalmente con el punto que usted decía de aprovechar oportunidades, indudablemente un apartamento en el Caribe o en Bogotá o en Medellín
para un extranjero se ha vuelto mucho más barato, y reactivar el proyecto de ley que estaba en el Congreso de segunda vivienda con algunos beneficios tributarios podría ser muy interesante y muy oportuno para atraer al país ese tipo de demanda. Muy bien. Ministro, usted. Además, para los colombianos en el exterior Sí. es una muy buena oportunidad para poder adquirir vivienda ahora por la devaluación. Así es. Ministro, usted iba a decir, Frente a Bogotá, presidente, una cosa chiquitica. Bogotá creció negativamente en vivienda de interés social un 68%. El sueño para un bogotano de tener vivienda era un sueño lejano. Usted ordenó que cogiéramos ese toro por los cachos y empezáramos a trabajar fuerte con Bogotá. Estamos en un proceso muy fuerte para traer todos estos programas a la ciudad y que Bogotá vuelva a crecer positivamente, porque la mejor herramienta, y eso que vamos a llenar de optimismo, es una ciudad creciendo en todos los frentes. Entonces, con Bogotá vamos a tener una herramienta contracíclica muy fuerte para ayudar a crecer a la industria y para poder ayudar a crecer a este sector. muy bien. Pues creo que hemos como agotado el temario. Me parece que todos han hecho un aporte muy importante para ilustrar a los colombianos sobre la importancia de este programa y la contribución del programa a la economía. Y es un programa que tenemos que continuar y ver cómo nos inventamos otros programas. La construcción es un factor fundamental, ha sido estos últimos 15 años en el crecimiento de la economía, en el crecimiento del empleo. Todavía, ¿cuánto es la demanda represada, por así decirlo, por vivienda en Colombia? ¿Cuánto el déficit habitacional que llaman, de cuánto está? Nosotros tenemos el cálculo que tiene el ministerio con los programas, estamos hablando en la cuantitativa de 780.000 hogares, o sea, se ha ido reduciendo. La cualitativa está pendiente de algunos programas, pero en cuantitativa es eso, presidente. Yo creo que este gobierno ha sido el gobierno que más ha construido en la historia de Colombia, y sin embargo todavía estamos lejos de satisfacer de cerrar ese déficit habitacional. Y lo que queremos, porque es una demanda casi que garantizada, cada vez que una persona adquiere un empleo, se gradúa de la universidad, sale a la vida, pues quiere su casa. Y entonces por eso tenemos que ser innovadores permanentemente en materia de construcción. Creo que podemos decir que hemos avanzado muchísimo. La construcción ha aportado en forma muy importante a la economía, seguirá aportando, y tenemos que seguir innovando con los constructores, con el sector financiero, para ver cómo podemos mantener la construcción con esa importancia que ha tenido en la economía en estos últimos años, y con una presidenta de gremio tan efectiva como la doctora Sandra. De manera que yo les agradezco mucho, doctor Efraín, Sandra, doctor José, ministro, y a todos ustedes. Queda lanzado el programa y espero que en pocos meses nos volvamos a reunir y ustedes me digan, mire, ha sido todo un éxito, ya la construcción, sobre todo ver la construcción en pleno apogeo, es lo que más satisfacción nos va a dar a todos, porque eso quiere decir más empleo y más vivienda para la clase media colombiana. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera finaliza el presente. Ustedes, gracias por su asistencia, los invitamos a una taza de café, y a los televidentes, gracias por acompañarnos en esta transmisión del Gobierno Nacional. Feliz día para todos.